como una grabación para nosotros en una lista oculta. No he sabido sacar la imagen de abajo, así que no me cuestionéis nada que sale ahí abajo. Pero lo vamos a dejar en el YouTube, después le mando los enlaces para que usted cuando quiera ver cosas, hay que acostumbrarse a innovar esas cosas, pues, ¿no? Que quedaron del... Empezar que este no es este es un programa mío, ¿no? Ya, fíjese usted que el tema con el mate 20, nosotros ahora partimos por lo que son las matrices, ¿ya? Vamos a partir un poquito nomás suave, entre paréntesis, lo que yo hago que no puede eso, así que no es necesario escribirlo, ¿ya? Después le hago una carpeta en un grupo, ¿cómo se llama? OneDrive, y ahí que el PDF por lo que escriba yo a mano. Yo no puedo levantar los brazos, tengo una hueso, entonces yo no puedo escribir en la pizarra. Por eso, yo de antes yo escribía de esto, la tablita fue como innovador para todos. Pero yo años que yo escribiendo así. Entonces, fíjese que nosotros ahora lo que partimos, el inicio, es con el tema de matrices. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas definiciones, algunas cositas nomás para partir hoy día. ¿Ya? Principalmente al principio uno tenemos que darle un poco la estructura a lo que es una matriz. O sea, principalmente el lenguaje. O sea, la primera clase es como analizar un poco, ¿cierto?, el lenguaje con el cual vamos a trabajar nosotros en matrices. ¿Ya? Hay harto al principio que trabajar. Ahora, lo que sí uno tiene al principio es que la literatura acá varía y también varía la nomenclatura. Entonces, sí nosotros tenemos una convención en la nomenclatura que es esta. Esta no la puede cambiar y en el orden tampoco la puede cambiar. ¿Ya? Ese orden para nosotros, bueno, una matriz finalmente es un arreglo. O sea, si uno mira, por ejemplo, la luz que está allá arriba, tiene una rejilla donde uno puede dar identificaciones a cada casilla. Por ejemplo, decir, voy a hablar de que está la primera fila y la primera columna en la casilla de arriba. Bueno, la matriz es eso, es darle un orden, ¿cierto?, a una estructura de números que también pueden ser funciones, ¿ya? No necesariamente números, pero con un orden específico. Ese orden nosotros no lo vamos a hacer, tienen que acostumbrarse usted a hablar de este orden, de fila por columna, porque hay libros que lo van a confundir. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas de la nomenclatura, inclusive cómo anotar las filas que más adelante. Entonces, para nosotros siempre la matriz, ¿cierto?, va a ser un arreglo de n por n, que son números funciones dispuestos en fila, ¿cierto?, y columna. ¿Ya? Entonces, eso nosotros no lo vamos a cambiar. Cada elemento va a estar ubicado en una fila o una columna. Bueno, de partida, ahí partió mal mi conversación, porque yo debería decirle que las matrices, si bien es cierto, tienen una estructura, que nosotros vamos a definir una suma, vamos a definir una multiplicación, ¿cierto?, no se parecen en nada a los números reales. Entonces, los primeros errores que cometemos nosotros es confundir las propiedades que tienen los reales en las matrices, porque los reales, los números reales, tienen la estructura de un cuerpo. Un cuerpo campo significa que tienen dos operaciones, la suma y el producto de los números reales, una serie de operaciones con la suma, ser cerrado, ser asociativo, ser conmutativo, tener un elemento neutro, que es el cero. Con el producto, lo mismo, ser cerrado, que la multiplicación sea conmutativa, que sea asociativa, ¿cierto? Y el elemento inverso, que es el elemento neutro, que es el 1, y el inverso de cada número, que es que multiplicado, ¿cierto?, por mi número original, me da el 1. De ahí que el 0 no tiene inverso, porque el 0 por cualquier número no me va a dar 1. Entonces el 0 no está en esa definición. Bueno, hay algunas cosas de los reales que se heredan acá, porque las matrices para nosotros van a ser un anillo. Muy parecido un poco a lo entero, pero muchas de las propiedades que tienen en este caso los números reales, no se cumplen acá. Una de ellas es la conmutatividad. La conmutatividad en la matriz no está presente. A ver, para explicarme, por lo que te quiero mencionar, lo podemos escribir. Mire, en los números reales, ya, nosotros tenemos lo siguiente, fíjese usted. Tenemos que el a más b, en ese caso al cuadrado, es lo mismo que tener el a al cuadrado más el 2ab más el b cuadrado, ¿cierto? Bueno, para llegar nosotros a esto, nosotros tenemos que el a más b al cuadrado es lo mismo que tener un a por b
por una por B. Paso siguiente es ocupar la propiedad distributiva para decir que nosotros podemos hacer esto con la propiedad distributiva, que es parte de las propiedades de un cuerpo en los números reales. Entonces uno dice, esto va a ser un A al cuadrado más un B por A, más, en ese caso, ahí estoy multiplicando ese bueno, lo voy a hacer, estaba diciendo que lo iba a hacer en detalle. Es decir, el A más B, eso multiplicado por el A, más el A más B multiplicado por B. Hacer este producto significa decir A al cuadrado más B por A, más A por B, más B al cuadrado, ¿cierto? Bueno, no es porque sí que esto sea eso, sino que es exclusivamente porque el producto... ¡Ay! Algo pasó, ¿no? Se fue la imagen, ¿o no? Ya, pero díganme, ahí sí, ahí sí. Ya los jóvenes. Entonces, el llegar a esto, ¿también se cayó recién o...? Ya, entonces, para llegar nosotros a esto, ¿ya? Necesariamente ocupamos una propiedad de los números reales, que es la conmutatividad. Porque miren, usted tiene el B por A, usted tiene el A por B, entonces, al ser los números reales conmutativos, esto que está acá es lo mismo que A por B. Y luego, por propiedad distributiva, yo puedo decir que esos dos AB. No es porque sí, no es porque se cumpla siempre. Entonces, acá hay que tener cuidado, porque ya me estoy adelantando, las matrices no van a ser conmutativas. Entonces, ¿se va a cumplir el cuadrado del binomio? No. ¿Se van a cumplir una serie de elementos que se cumplían en los números reales? No, porque las matrices no son un cuerpo. Y los números reales, como son un cuerpo, se cumplen todas esas propiedades que usted conoce hasta ahora de los números. En rigor, usted tiene que andar como entre algodones, ¿cierto? Porque acá, usted para ver una propiedad de las matrices, usted tiene que saber, tener mucha claridad en cuáles son las que va a cumplir, para después recién poder decir, ya, voy a hacer tales cosas. Ya la adelanté, las matrices no son conmutativas, entonces muchos de las que usted conoce ya acá no se cumplen. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna consulta? Esta es en confianza de preguntar. Interrumpir. ¿Estamos bien hasta acá? Ya. Si no, usted me dice, ¿ya? Bien, los jóvenes. Entonces, claro, ese preámbulo es muy importante porque, le insisto, muchas de las cosas que nosotros tenemos que como dejar atrás es que las matrices, que este nuevo elemento que vamos a trabajar nosotros, finalmente va a depender, ¿cierto? Como le decía usted, de lo que vamos a cumplir, lo que va a cumplir. Por lo tanto, nosotros vamos a descubrir ahora las matrices. Pero no hay que heredar lo que es de los números acá en las matrices. Bueno, en principio está este elemento, ¿cierto?, de hablar de fila por columna. Entre paréntesis, las presentaciones, todo esto va a ir después también para ustedes, ¿ya? Para que no vaya a pensar ahí. Entonces, fíjese usted ahí que siempre fila por columna, así que la columna viene siendo un ordenamiento vertical, la fila un ordenamiento horizontal. Eso no debemos olvidarnos. También el orden, fila por columna, porque es el que nosotros vamos a trabajar. Bueno, lo anterior es un elemento generalizado, pero mire usted ahí hay una matriz en detalle, ¿ya? Es decir, si usted observa ahí, usted tiene ya cómo nosotros vamos a describir este elemento matricial, porque tiene componentes, igual como la rejilla que está arriba, tiene componentes esta matriz. Entonces, vamos a definir primero lo que es el orden. Si usted observa arriba dice el orden de m por n, ¿cierto? Donde m es el número de fila y n es el número de columna. ¿Ya? Ese orden no lo cambia usted. Fila por columna. Cuando yo le hablo a usted de una matriz de 3 por 2, significa que vamos a hablar de una matriz de 3 filas por 2 columnas. ¿Ya? No vamos a cambiar ese orden es siempre el mismo. ¿De acuerdo? Ahí está generalizada la posición, porque si bien es cierto, si yo por ejemplo le escribo acá, no sé si se alcanza a ver acá, ¿sí?
Si yo escribo esta matriz, por ejemplo, de 2 por 2, ahí tengo las casillas. Pero esas casillas nosotros tenemos que identificar. Entonces, esto que está acá es la identificación de cada casilla. El A11 corresponde a la casilla. Fila 1, columna 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero distinguir acá quién es el A11, entonces estaríamos hablando del 1. Primera fila, primera columna. ¿Todos de acuerdo? No veo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Fila 1, columna 2. Recuerden que la fila es un ordenamiento horizontal. Entonces, fila 1, estoy acá. ¿Están de acuerdo conmigo? Columna 2, la segunda, ¿no? Entonces, A1, 2, fila 1, columna 2, vendría siendo el número 3. ¿De acuerdo? El orden de esta matriz es de 2 por 2, porque tiene 2 filas y 2 columnas, ¿cierto? ¿Ya estamos entonces? ¿Sí? También nosotros podemos generalizar, o sea, hablar de una matriz, por ejemplo, que tiene de 3 filas por 4 columnas, y dar una forma del coeficiente, ¿ya? A través, porque uno sabe cuáles van a ser las componentes del coeficiente. Entonces, un poco si lo vemos como función, ahí les voy a dar un ejemplo, también muchas veces la matriz podría venir dada con su coeficiente y su coeficiente con una forma determinada, y reemplazando el hijo de cada posición y fijando los números o funciones que hay, ¿ya? La mayoría de las matrices sí van a ser específicas. O sea, le voy a dar a usted la matriz y usted va a trabajar con esa matriz. Pero también hay problemas donde uno puede darle una fórmula para el coeficiente, porque con el A sub y J uno sabe cuáles son las posiciones dependiendo de la fila y la columna. A lo que me refiero es lo siguiente. Me cansé muy rápido. A lo que me refiero es lo siguiente. Supongamos que tenemos una matriz, generalmente, aunque no lo dije, las matrices usualmente las utilizamos con letras mayúsculas, los coeficientes o las componentes con letras minúsculas. Donde, por ejemplo, uno dijera que la IJ, pensemos en una matriz de 2 filas por 2 columnas nomás, ¿ya? 2 filas por 2 columnas, entonces tiene 4 posiciones. Donde uno va y le dice, sabe que cada A sub IJ va a ser menos 1 elevado a I, por ejemplo, por I elevado a J. ¿Se fija? Tal vez así nos es complicado reconocerlo, pero podríamos pensar, queridos jóvenes, es que esto es como algo así, como una función con 2 componentes, donde estoy moviendo el I como en una función usual de RNR, pero a su vez estamos moviendo el J también. ¿Me pueden cooperar con decirme qué vendría acá en la primera posición? Le ayudo en lo siguiente. La primera posición es A11. Fila 1, columna 1. ¿Cuánto sería entonces la primera componente? 1 parece, no sé. ¿Estás seguro que es 1? Menos 1. Menos 1. Porque, mira, si reemplazo va a ser menos 1 elevado al I. La fila es 1. Así que acá va a ir un 1, ¿no? Multiplicado por 1 elevado a 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí nos da menos 1. Claro, porque reemplazo la fila y la columna. Pero observe usted entonces lo que le comentaba antes. Efectivamente, no viene, digamos, escrito por la matriz como tal, sino que aquí escribo los coeficientes. ¿Cuánto sería el de la posición 1, 2? Puede separar por un punto y coma en medio, o sea, no hay una nomenclatura especial para espaciar las matrices, como a usted le sea cómodo. Los paréntesis se suele respetar el paréntesis redondo o también un paréntesis de este estilo, ¿ya?
es importante esa nomenclatura porque más adelante nos vamos a dar cuenta nosotros que otros tipos de paréntesis los vamos a utilizar para otros elementos de las matrices. Ya, ¿cuánto sería acá? ¿Tendríamos que reemplazar o no? Acá iría la posición A1, 2, ¿cierto? Entonces el I en ese caso corresponde al 1 y el J corresponde al 2. Entonces sería menos 1 elevado a 1 por el I que sería 1 elevado a J en ese caso que sería 2, ¿o no? El de acá iría a la posición 2, 1, ¿no? Fila 2, columna 1. Entonces, jóvenes, menos 1 ya elevado a... ¿Ya? ¿1? ¿Seguro que es 1? El I corresponde a la fila. La fila sería, en este caso, 2. Así que sería 2 elevado a 1. Y el último sería, en este caso, la posición 2, 2. Fila 2, columna 2. Entonces sería menos 1 elevado a... Ya, muy bien. Por 2 elevado a 2. ¿Cierto? Es decir, la matriz que viene de forma implícita en este caso sería menos 1, menos 1, ¿cierto? 2 y 4, ¿no? ¿Hay alguien que haya quedado con dudas? Puede venir explícitamente dada la matriz, pero también de forma implícita, ¿ya? Como una especie de función, bueno, de hecho es una función, pero de dos variables, porque ahí muevo el I, pero también a su vez muevo el J. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. También es bueno identificar, fíjese, por ejemplo, ahí en la matriz que yo le muestro ahí, podemos identificar, es una matriz de 3 filas por 3 columnas, ¿cierto? Nuevamente sus coeficientes son elementos numéricos. Ya, entonces, claro, sería 3 por 3. Y acá, ¿qué estamos preguntando? La fila 1, columna 2. Identifico la primera fila, esta sería la fila 1, ¿cierto? Primera columna, segunda columna. Columna 2, ¿cierto? Entonces, el valor en ese caso corresponde a 6. ¿Ya? Fila 3, columna 1. Sería... Muy bien, muy bien. Y el A22, el menos 3, ¿cierto? Con el signo también, porque el coeficiente completo. También podría ser una función, no tiene por qué ser un coeficiente. Bueno, el orden se refiere siempre al número de filas por el número de columnas. Entonces, esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Así que el orden sería, usualmente se anota así, como delta de la matriz si fuese A, por ejemplo, y en este caso sería de 2 por 3. Fíjese usted que si uno escribe que la matriz es como si 23, no 2 por 3, se entiende que es de 2 por 3, pero es mejor escribir con el times en medio, porque cuando los órdenes son mayores, por ejemplo, vamos a hacer el caso de nosotros, una matriz de 21 por 35, identificar los números más complicados. Entonces se suele denotar 2 times, entonces no se la times, 3. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Ah, muy bien, muy bien. Ahí. Mire, algunas definiciones especiales. ¿Se ve bien ahí el tamaño? ¿Alcanza a ver? Ya. Sí, más o menos. Agranda un poco más. Ah, es que este no sé cómo se agranda. No sé. No. Entonces, fíjese usted que algunas nomenclaturas especiales, entre ellos, por ejemplo, está el hablar de una matriz fila. Es más puesto por el lenguaje. Nosotros hay que incorporar un nuevo lenguaje. ¿Ya? Entonces, la matriz fila usualmente es una matriz que solamente una fila, es decir, de una fila por n columnas.
¿ya? Como uno piensa un poco en los elementos como lo he escrito, por ejemplo, en el R3, ¿no? O en el R2. La matriz columna, una pura columna, ¿ya? El orden acá es bien importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros veamos transformaciones lineales, siempre el orden nos va a dar cómo escribimos los vectores. Entonces, hay que mantener siempre cierto ese orden. Fíjese usted que acá se habla de la matriz cuadrada. Igual número de filas, igual número de columnas. Es clásico, clásico. Nosotros no tratamos de complicar en eso. Generalmente en las evaluaciones especificamos bien el orden. Pero cuando uno quiere hablar de una matriz cuadrada, por ejemplo, de 3 filas por 3 columnas, usualmente se habla de, por ejemplo, A3 nomás. Se entiende que es de 3 por 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo les coloco siempre, igual les coloco 3 por 3, pero si lo ven en la literatura, eso cuando sale una matriz de orden 3, una matriz de orden 2, entonces una matriz cuadrada de orden 2 por 2, ¿de acuerdo? Y la matriz nula, fíjense que es la matriz 0 para nosotros. Ah, bueno, no, me salté la matriz rectangular, pero esta aquí no es cuadrada, cuando no tienen el mismo orden, digamos, de fila y columna. Y la matriz nula es una matriz con todos los coeficientes 0, ¿ya? Del orden que uno especifica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, también uno habla de distinguir algunos elementos de la matriz. Principalmente, observa ahí que se habla de una matriz cuadrada. Para nosotros la matriz de mayor estudio va a ser la matriz cuadrada. De hecho, vamos a estudiarla más a fondo. Después nos vamos a salir de la rectangular y vamos a empezar casi a trabajar con las matrices cuadradas. La diagonal principal, que se refiere, ¿cierto? Fíjese usted a las componentes A1, 2, A1, 1, A1, 2, ¿cierto? A lo uno reserva, que es la diagonal, y acá la diagonal secundaria, que son los elementos de la segunda diagonal. Anotémonos una para pensar. Es decir, a lo que se refiere es que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la matriz 1, 2, 3, muy poco original, ¿no? 1, 3, menos 1, no sé, pi, 4, 5, 1 y e. Entonces, la diagonal se refiere a estos elementos de la matriz, a los elementos que están en la fila, misma fila y misma columna. Estos corresponden a la diagonal secundaria. Y la diagonal, perdón, la diagonal principal. Y la diagonal secundaria se refiere a estos elementos que aparecen ahí. ¿De acuerdo? Que sería lo opuesto a una diagonal, ¿o no? Como es un lenguaje, se suele, queridos jóvenes, hablar de diagonal nomás. En los libros, porque es la que más vamos a ocupar. Cuando se refiere a la matriz diagonal, siempre vamos a estar pensando en la diagonal principal. O sea, le doy un ejercicio a usted donde dice, la matriz diagonal, uno entiende, ¿cierto?, que siempre está pensando en la diagonal principal. Y observa ahí un abajo que, no se ve, que dice la matriz cuadrada, cuyo elemento fuera de la diagonal son todos nulos, se llama matriz diagonal. ¿Ya? Es decir, fíjese, tenemos por ejemplo 1, 2, 3, 4, 1, menos 1, 3, 5 y 7. Entonces, esta no sería una matriz diagonal, porque si usted ve, los elementos que están fuera de la diagonal no son 0. Entonces, esta no nos sirve. Para hablar de una matriz que es diagonal, deberíamos pensar en 1, por ejemplo, pongamos un 0 ahí, un 0, un 0, como algo así, por ejemplo. Eso sería una matriz diagonal. Seguramente le surgió la duda que yo coloqué un 0 acá, ¿o no? ¿Sí? Ni un problema, porque un 0 ahí abajo, no es, lo importante es que fuera de la diagonal sean 0, pero da lo mismo en la diagonal. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas, inquietudes? Ya. También elementos que son interesantes para nosotros, uno de ellos es la matriz identidad. La matriz identidad nuevamente está asociada a una matriz cuadrada, porque
porque ahí lo dice una matriz cuadrada, cuyos elementos de la diagonal principal son iguales a 1, ¿ya? Y todos los demás son 0, es decir, y tiene una notación especial, I sub n. Entonces, si hablo de la identidad de orden 2, entonces tiene 2 filas y 2 columnas, la diagonal principal son puro 1 y fuera de la diagonal son puro 0. Si hablamos del I3, ¿cierto? De la diagonal, la matriz de identidad de orden 3, entonces tengo un 1, un 1, un 1 y puro 0 ahí fuera de la diagonal. ¿Se fija? En realidad viene siendo como la matriz 1, o sea, la matriz que de hecho nosotros la vamos a utilizar para hablar de la matriz nula, la matriz de identidad es como cuando le demos una especie de álgebra acá para poder trabajar. ¿Ya? Los opuestos, las matrices opuestas que tienen una notación especial, se anota con menos a, es cuando cambiamos los signos de las componentes. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tuviésemos la matriz 1, 2, 3 y menos 4 acá, entonces menos la matriz va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y 4. O sea, lo opuesto es el menos 1, ¿cierto? El menos 1 a cada componente. ¿Ya? La traza de la matriz, nosotros no la vamos a utilizar mucho ahora, pero tiene mucha importancia, sobre todo en sistemas dinámicos la traza. Pero acá es una definición para poder trabajar nomás. La traza se refiere, por ejemplo, si usted tiene la matriz 1, 2, 3, 4, se refiere a los elementos, a la suma de los elementos de la diagonal principal. Por eso que se habla de una matriz, no lo dije acá, de una matriz cuadrada, pero el hecho de hablar de diagonal principal ya uno se refiere a la... Entonces la traza es la suma. Acá sería 5. ¿Se fija? Porque 1 más 4 me da 5. Entonces sumar los elementos de la diagonal. Tiene una acá es como un dato, ¿cierto? Pero sí tiene una importancia mucho más adelante cuando uno estudia ecuaciones diferenciales. El determinante y la traza de la matriz me indica cómo es la naturaleza a ciertos puntos. Por eso que es un elemento que hay que agregar. Acá solamente una definición de trabajo, ¿no? De las que nosotros tenemos. ¿Estamos? Ya. Qué bueno que ahí están los mismos dos dibujos. Me evité escribirlo. Porque la matriz triangular inferior es esa. Es una matriz que es cuadrada. ¿Ya? Observa ahí que es cuadrada, ya está identificado por el elemento numérico, aparece ahí. Es cuadrada y es una matriz donde todos los elementos que están arriba son 0, y en el caso de la triangular superior, bajo la diagonal son 0. ¿Ya? Nosotros en un par de clases más vamos a llegar a los sistemas de ecuaciones, pero el desafío es llegar a eso, porque las matrices nosotros las estamos estudiando al principio para resolver sistemas, la primera etapa. Bueno, esto es bien interesante porque esta matriz es la que nosotros vamos a tratar de llegar a una matriz triangular, en este caso superior. Cuando no es cuadrada, vamos a tratar de igual llegar a una matriz que sea de esa forma, o muy parecida, que se llama escalonada. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Si usted observa hoy día, pura definición, porque es el lenguaje con el que hemos dado. Dentro de ese lenguaje está la matriz transpuesta. Si usted observa, aquí, ojo, no es cuadrada. La matriz transpuesta se hace sobre cualquier matriz. ¿Ya? Cuadrada o no cuadrada. Da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia acá, de aquí arriba, acá abajo? ¿La observa? En la posición está en un cuadro. Miren, arriba corresponde a la posición 1, 2. ¿Cuadrar dónde? Cuadrar a la posición 2, 1, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, lo que hace la matriz transpuesta remonta la fila por la columna. Si la matriz era de 3 por 4, ahora va a ser una matriz de 4 filas por 3 columnas. Y cada elemento cambia su posición, pero no todos, porque el que está en la 1, 1 sigue en la 1, 1. Está en la 2, 2 también, ¿cierto? Así que cambian los elementos que están fuera de la posición que en ese caso se repite. Por eso dice se permuta ahí la fila con la columna. Podemos hacer como para...
la transpuesta acá. Bien, entonces, esta matriz que está acá, en el ejemplo, es una matriz de 2 filas por 3 columnas, ¿cierto? Vamos a hacer la transpuesta. La matriz transpuesta tiene una notación especial que es siempre A elevado a T. En algunos libros le escriben con T minúscula. ¿Sí? Da lo mismo. Bueno, como conversábamos, entonces hay elementos que van a quedar fijos. El elemento 2 que está acá, el número 2, está en la posición 1, 1. Por lo tanto, no va a variar. ¿Cierto? El 4 está en la posición 2, 2. No va a cambiar, ¿cierto? Así que va a quedar acá. Pero el 3 que está acá está en la posición A sub 1, 2. Fila 1, columna 2. Por lo tanto, muy bien. Va a quedar acá, ¿o no? El menos 1 va a ir a parar ahí, ¿cierto? El 1 está en la posición fila 1, columna 3. Así que va a ir a la posición, muy bien, jóvenes, va a quedar acá, ¿cierto? Y el 6 aquí abajo, porque ahora nuestra matriz pasa a ser una matriz de 3 filas por 2 columnas. ¿De acuerdo? Ya, hasta aquí vamos a sufrir hoy día. Están los noté ya que están como primera clase, ¿no?